todo por desconectarse un impuesto oculto al sol. Lo curioso es que la tajada millonaria que le están quitando a los usuarios de placas solares la están destinando al Departamento de Educación, que es el principal sorprendido con esto, porque ustedes saben que se está ahogando en millones de dólares de presupuesto sin poder darle casi uso. Y los legisladores se están rascando la cabeza buscando una salida al asunto que ya raya lo embarazoso. A veces, cuando se instala un sistema de paneles solares en una casa o negocio, se produce más energía de la que se usa. Un sistema interconectado permite que ese exceso de energía se le pueda vender a la compañía eléctrica. La compensación es a razón de 10 centavos por kilovatio hora. De esta manera, el cliente acumula un crédito. Es decir, que en vez de deberle a Luma, Luma le debe a usted. Este proceso está regulado en Puerto Rico desde 2007, bajo la ley del Programa de Medición Neta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero fue este año, en el 2023, que los clientes que tienen sistemas de energía solar recibieron esta carta por primera vez. Luma notificó a más de 70,000 clientes la cantidad del crédito que habían acumulado. En este ejemplo, el total es de $144.60. Pero, para sorpresa de muchos, la comunicación establece que el 25% del reembolso que les corresponde será enviado al Departamento de Educación. ¿De dónde surge esto? No es un invento de Luma. En la ley aprobada en 2007 se estableció que el 25% del crédito acumulado por los clientes se concedería a la AEE para distribuirlos en créditos o rebajas a las facturas de electricidad de las escuelas públicas. Esa medida fue presentada por miembros de la delegación PNP de ese entonces, de la cual formaban parte Jorge de Castro Font, Pedro Rosselló, Roberto Arango, Héctor Martínez y Norma Burgos, entre otros. De ese grupo, solo sigue activo como legislador el senador Carmelo Ríos. Eso fue para el 2007, teníamos gobierno compartido, no han llegado los fondos ARRA para las escuelas todavía, el gobierno estaba en un déficit y no teníamos tanta gente conectados a los sistemas solares. La negociación que se dio entre el gobierno compartido era: pues vamos a sacar el 25% de la ganancia, no de lo que realmente generaba. Lo interesante del caso es, llega Fortuño, llegan los fondos para las escuelas del siglo XXI, y parecería que dentro de esa mantra de mucho dinero para las escuelas, que fue una escuela por lo menos por municipio y algunas con dos, se perdió en el espacio esa parte de la legislación. ¿Se perdió realmente en el espacio ese dinero? ¿Cuánto se ha acumulado en estos 16 años? ¿Cuánto ha recibido el Departamento de Educación? Supuestamente, en la agencia con el presupuesto más grande del gobierno, no sabían nada de esto hasta hace 2 semanas. Nosotros el mismo día 3 de agosto recibimos 2 cartas porque nosotros tenemos 27 escuelas que tienen medición neta, así que igual que la ciudadanía, nosotros recibimos estas cartas y rapidito solicitamos reunión ese mismo día con Luma. Educación se enteró de que recibiría un crédito como cliente de Luma por las 27 escuelas que tienen sistema de energía solar con medición neta, pero inmediatamente se percataron de que el 25% del crédito de todos los clientes con estos sistemas también les correspondía según la ley. Recibimos una certificación fechada del día 4 de agosto indicando que el Departamento de Educación tiene un crédito a esta fecha de 2.6 millones por efectos, ¿verdad?, de esta ley. Pero no así la carta que bien te la puedo mostrar, no establece, no dice nada más. La agencia aún no ha logrado determinar si esos 2.6 millones de dólares son la cantidad total acumulada en los pasados 16 años o si corresponden solo a este año. Según la funcionaria, es la primera vez que reciben esta notificación. Por eso es que nosotros las requerimos que Luma nos conteste, nos envíe ese desglose por año, porque no sabemos si estos 2.6 millones corresponden a ese 25% de los abonados y que sea de este año fiscal, que sea de años fiscales anteriores. Necesitamos ese desglose para responsablemente poder decir y contestar esa pregunta. Es la primera vez como legislador que 10 años después no se pregunta qué pasó con esa legislación, dónde está ese dinero, existió, quién era responsable, por qué no se cumplió. Me sospecho que no cumplieron con la ley y que ahora es que están empezando a colectar. Si ese fuese el caso, alguien tendrá que preguntar por qué no se cumplió y dónde fue ese dinero, si a algún lado. Ahora todo se pasa a la papa caliente. En la AEE dicen que luego de la transición toda la información con relación a esto pasó a manos de Luma.
Y en Luma nos dicen que ellos solo están cumpliendo con la ley, pero que no tienen nada que añadir sobre este tema. En el negociado de energía rechazaron hacer declaraciones escudándose en el hecho de que son un ente regulador. Si bien cuando se aprobó esta ley y en los años siguientes el número de clientes con sistemas de energía solar era muy bajo, el panorama ha cambiado significativamente en años recientes. Hoy se estima que hay alrededor de 80.000 clientes usando esta fuente de energía renovable y se espera que ese número siga creciendo en el corto plazo. Este 25% destinado a educación podría considerarse un impuesto escondido al sol. Es peor que eso, estamos penalizando a personas que lo que están haciendo es cumpliendo con los objetivos que necesita nuestro pueblo. El senador William Villafañe presentó el proyecto del Senado 1279 para eliminar esto de cara al futuro. Lo que pretende es bien sencillo. Lo que pretende es que se le compense a lo que llamamos el prosumidor, que es el consumidor que tiene sistema de paneles solares y produce energía para la Autoridad de Energía Eléctrica, que se le compense el 100%, no el 75% como dispone la ley 114 del 2007. El senador Carmelo Ríos evalúa una propuesta distinta. El senador Villafañe ha radicado una medida para eliminarlo. Hay otra escuela de pensamiento que debemos de también analizar. Hay 900 millones de dólares que hay que pagar para el fondo de retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y hay personas que se me han acercado y dicen, ¿y por qué no cogen ese dinero para inyectarlo a la Autoridad de Energía Eléctrica para pagar esos 800, 900 millones? Y de esa manera, cuando se cumpla, no nos tienen que cobrar el aumento en 1 o 2 centavos a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno, amigas y amigos, esto es increíble. Me acompaña Valeria Collazo, que el reportaje ha estado excelente, y también el senador Zaragoza, Juan Zaragoza. Pero a mí lo más llamativo, Valeria, y claro, me gustaría que se uniera el legislador, es el desconocimiento y la falta de seguimiento a las legislaciones que se hacen. ¿Qué pasa cuando ya se vuelven obsoletas o cuando no tienen pertinencia? Porque evidentemente esta legislación ya no tiene pertinencia. No, y de todas las partes, porque como escucharon, o sea, el Departamento de Educación supuestamente se entera hace 2 semanas porque recibe la carta, porque como tienen también sistema de medición neta en 27 escuelas, pues reciben la carta, esta misma carta que reciben los clientes residenciales, ¿verdad? Que también tienen placas solares, y ahí se enteran, ok, no solo nos corresponde un 75% por las 27 escuelas, sino el 25% de todos los clientes. Bien. Y ahí contactan a Luma y todavía es que no está muy claro de dónde vienen esos 2.6 millones. Hemos invitado precisamente al senador porque preside la Comisión de Presupuesto, maneja las finanzas, ¿no?, de gobierno en cierta medida, ve cómo está la cosa, la maneja en sentido conceptual. ¿Cómo se explica esto y cómo se puede sostener una legislación que ya no tiene ninguna lógica? Bueno, el primer problema fue la redacción, ¿verdad? Esto trata de atender una deuda de educación del 2006. Pues si es del 2006, tú dices pues el 25% hasta que se sale la deuda, no lo dejas abierto, porque si no nos damos cuenta ahora, nos vamos a dar cuenta en el 2050, ¿verdad? Okay. Segundo, te tengo que aceptar que cuando me enteré realmente es una vergüenza. Yo que estuve en Hacienda, yo que brego con el presupuesto, nosotros mismos en la oficina nos preguntábamos, ¿y dónde están esos chavos? Los tienen, no se sabe los tienen energía eléctrica, los tiene, están bajo la custodia de OGP, los tiene educación. O sea, entonces un crédito para educación que tiene un presupuesto de 5.000 millones de pesos. Eso es una invitación a que se encariñe Luma con el dinero y no lo pase. Debo añadir un dato, ¿verdad?, que es nuevo, que nos dio Luma hoy, que fue el único dato de todos los que le pedimos que nos dieron, y es que aunque la gente pueda pensar que la cantidad es bien pequeña de estos créditos, porque todavía no hay tantos clientes con placas solares, este año Luma distribuyó $8 millones en estos créditos. 80.000 son. O sea que quizás, ¿verdad?, en los presupuestos de gobierno 8 millones no parece tanto, pero y va en crecimiento porque cada día hay más personas que se conectan. Pero tal vez en el momento que esto surge, en vez de ser 8 millones, eran $80,000. Sí. Y entonces pues no caía en el radar, ¿verdad?, del presupuesto y del gobierno, y pues se contabilizaba como algo misceláneo, pero especialmente con el avance tan grande que ha tenido esta industria en los pasados 3 o 4 años, pues, y con lo que se espera que adelante. Precisamente los que se desconectan, obviamente no, porque muchos de ellos no tienen presupuesto para eso, tienen que hipotecar casi la casa para poner placas solares, y están a la misma vez validando la política pública del gobierno de ir hacia fuentes renovables, pero le estamos penalizando por hacerlo. Claro, y aunque la gente se mueva a energías renovables,
no por este crédito, se mueven para ahorrarse en la luz, ¿verdad?, del día a día. Esto es como un bono, ¿verdad? Porque si al final de cuentas eres un exportador de energía, pues entonces pues te vamos a compensar también, ¿verdad? Y entonces, con la mayor eficiencia que hay en todos estos sistemas, la capacidad de las placas de captar más energía del sol, el escenario de que la gente sea exportadora neta de energía va a ser cada vez más frecuente. Y yo quiero enfatizar algo, ¿verdad? Porque esto demuestra mucho de cómo se legisla aquí. Todavía nadie, ni Luma, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni el negociado de energía, nadie nos ha podido contestar si esto se estuvo acreditando a los clientes por los pasados 16 años. No hay rendición de cuentas. Si el Departamento de Educación estuvo recibiendo ese crédito, quizás se hacía, pero no se les notificaba como se hizo este año, quizás no se hacía. Entonces, si no se hacía, ¿dónde está ese dinero? Yo estoy seguro que Educación no sabe, porque es un presupuesto de 4 el primer sorprendido es Educación. Sí, el primero, sí. Entonces, ¿cómo se legisla así? Tengo una, porque escuché al legislador Tomás Rivera Schatz que dijo que eso, para los efectos, es como una especie de lo que la misma penalidad por el uso de la transmisión que tiene cualquier persona que está atado a energía eléctrica, que por qué no hacerlo con ellos, porque cuando no ocurre, por ejemplo, no hay sol o hay mucha lluvia o es de noche, ellos están también recibiendo energía eléctrica en unos momentos dados. Es que ya existe un cargo para eso. O sea, que sería una doble penalidad. O sea, tenemos que distinguir. Hay gente que tiene energía solar y están fuera del sistema, que no tienen luz de poste. Pero si tú tienes luz de poste como un seguro de vida para cuando no haya sol, pues ya hay un cargo mensual por tener ese seguro de vida. ¿Y cuál sería entonces su posición? ¿Eliminar, como dice Villafañe, este impuesto al sol, o hacer como dice Carmelo Ríos, que transferir el destinatario de esa tajada de dinero a los pensionados de energía eléctrica? Porque al final las facturas en algún momento, si le ponen centavos, ¿no?, la jueza Swain, nos va a costar también 900 millones dentro de la factura. Sí, eso así de primera hace sentido. Lo que me preocupa es que estarías usando un dinero que va destinado a las 50, 75 mil familias que han hecho el sacrificio económico de conectarse, y lo estarías repartiendo entre el millón de personas que somos clientes de energía eléctrica. Los legisladores son una especie de Robin Hood con el dinero que no es de ellos. Sí. Bueno, pues eso es una asignación que vamos a estar pendientes en el Senado y en Cámara. Valeria, hay información adicional, ¿verdad? Hay otro tema, ¿verdad?, que surgió cuando estaba entrevistando a la funcionaria del Departamento de Educación. Es que la agencia implementó un sistema nuevo en el que ellos monitorean las facturas de utilidades, ¿verdad?, de agua y de luz de la escuela automáticamente. Entonces, si por ejemplo, si por varios meses corridos se está estimando la factura, pues eso levanta una bandera, ¿verdad? Y eso se investiga y se hace una reclamación a Luma. Pues escuchen ustedes, porque si ustedes creen que usted tiene problemas de sobrefacturación en el Departamento de Educación, parece que es algo inmenso. Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Una escuela promedio tiene una facturación mensual de $2.500. Por decirte un ejemplo, una escuela que nos identifica un consumo en exceso y la factura de ese mes llegó de $1 millón. Eso nosotros lo vamos a detener, lo estamos deteniendo, y eso se está quedando en un bucket y se está realizando el proceso que corresponde en ley para reclamar esas facturas. Desde que se implementó este sistema, el departamento ha investigado 5.915 casos con Luma. De esos tenemos sin contestar 3.215 casos, y contestadas con ya esas reclamaciones 524 reclamaciones contestadas. A esto también tengo que añadir que hemos obtenido, desde que se implementó el sistema, unos créditos que ascienden a 34 millones en créditos con Luma desde el 2021. O sea que en esas facturas que han reclamado y han atendido, se ha identificado como una sobrefacturación. Exacto, importantísima. Bueno, ahí lo escucharon, o sea, han hecho 5.000 reclamaciones y Educación dice que Luma les ha acreditado $34 millones, o sea, ha habido sobrefacturación por esa cantidad. Supuestamente Luma no nos quiso corroborar esa información, pero ciertamente, ¿verdad?, la agencia tiene esos documentos por parte de Luma. Mira, hace como 6 meses yo hice una vista pública cuando salió a la luz pública que las agencias le debían 100 y pico de millones a energía eléctrica. Entonces traje a Luma, a energía eléctrica y a varias agencias, incluyendo Educación. Y los puse frente a frente y les dije, oye,
este dice que tú debes 30 millones a educación, y educación me dice, para acá no mire, yo no debo 30 millones, yo debo 6 millones, el resto está en disputa. Y fuimos agencia por agencia. Entonces resulta que los 100 millones no son 100 millones, eran 30 y pico, porque hay un desfase entre lo que la agencia dice que debe y lo que Luma dice que se debe. Un descuadre total. Muchas Sí. gracias, senador. Ahora paso con Adriana.